¿Qué tal? Video tutorial número 1 de Visual C Sharp 2012, con el que iniciamos un curso que, más allá del título, intenta ser una profundización en todo el ecosistema que gira en torno al framework .NET. Cualquiera que conozca un poco la historia del desarrollo de los sistemas operativos y los lenguajes de programación sabe el papel clave que el lenguaje C, jugó en el desarrollo de Unix. Pues algunos presentan ahora C Sharp o C Sharp como su análogo en el mundo de Windows. Todos conocemos, supongo bien, las controversias que hay en torno a este sistema operativo. Yo comparto muchas de las críticas que se le hacen, pero al mismo tiempo creo que todo lo que se mueve en torno al ecosistema .NET tiene un enorme recorrido y ha llevado a cabo una enorme evolución en los últimos 10 años. Y sobre eso va el curso, sobre este framework que está instalado en más del 90% de los PCs en todo el mundo y que, al igual que otros ecosistemas de programación, como los que giran en torno a Java, por ejemplo, intentan dar respuestas a los nuevos desafíos que plantea el mundo de la programación en la nube, las comunicaciones asíncronas o la irrupción imparable de los dispositivos móviles. Pues sobre eso va el curso, sobre las respuestas que el ecosistema .NET da a estas nuevas realidades, centrándonos para ello en C Sharp, un lenguaje de alto nivel que además sirve de introducción a todos los llamados 3GL o lenguajes de tercera generación, como puede ser Java o C++, con los que guarda muchas similitudes en cuanto a la sintaxis, estructura y desde luego filosofía totalmente orientada a objetos. Así que puede ser una gran ayuda para, una vez que sigas este curso, poder incursionar de modo rápido y mucho más sencillo en estos otros lenguajes y desde luego viceversa. Cualquiera que ya domine algunos de estos lenguajes, mucho de lo que veremos en este curso le resultará muy sencillo, como irás viendo. Por tanto, Microsoft Visual C Sharp es un lenguaje a la vez poderoso y sencillo que se orienta fundamentalmente a la creación de aplicaciones que usan el framework Microsoft.NET. Hereda muchas de las mejores características de C++ y de Visual Basic, pero es posterior a estos lenguajes y por tanto intenta superar sus inconsistencias y anacronismos, dando lugar a un lenguaje más lógico, limpio y claro. No vamos a pararnos mucho en su historia, solo decir que C Sharp 1.0 hizo su debut público en 2001 y que en la actualidad, en la primavera de 2013, nos encontramos en su versión 5. Las sucesivas versiones han estado siempre muy relacionadas con las nuevas publicaciones de Visual Studio, que en la actualidad se encuentra en su versión 2012. Cada una de estas versiones fue introduciendo novedades y mejoras que amplían sus funcionalidades. Pero ya digo que no nos vamos a parar en este tema. Solo decir que C Sharp 5.0 se centra especialmente en añadir soporte para las tareas asíncronas y demuestra una vez más que todos los grandes del software ya tienen claro que el futuro está en Internet, en programas siempre conectados. Así que la diferencia entre aplicaciones para la web y para escritorio, de la que hablamos tantas veces en el pasado, es algo que cada vez más significa eso. El pasado se diluye en un pasado que tiende a desaparecer.
Otro evento clave para Microsoft ha sido el lanzamiento de Windows 8, una nueva versión de Windows que soporta aplicaciones altamente interactivas que pueden compartir datos y colaborar entre ellas al tiempo que pueden conectarse a servicios que se ejecutan en la nube. El entorno de desarrollo provisto por Microsoft Visual Studio 2012 hace todas estas características fáciles de usar y cuenta con numerosos asistentes y mejoras para acelerar, para mejorar la productividad de los desarrolladores. Así que cuando hablamos de este curso, hablamos en realidad de la combinación de Visual Studio 2012, Windows 8 y C# 5.0, que en conjunto nos proveen con una completísima plataforma y un conjunto de herramientas para construir la próxima generación de aplicaciones poderosas, portables e intuitivas. Pero antes de seguir tenemos que hacer una matización, porque incluso aunque no estés usando Windows 8, simplemente mediante el uso de Visual Studio 2012 y C# 5.0 podrás seguir la mayor parte de lo que haremos en el curso. Porque vas a poder seguir el curso con Visual Studio 2012 Express, pero hay que indicar que esta versión de Visual Studio 2012 Express no incluye las funcionalidades para Windows 8 y a esto dedicaremos una parte del curso, aunque también decir que no es en la primera ni en las fases intermedias del curso y que desde luego no es ni mucho menos lo más importante del mismo. La primera parte del curso va a los cimientos, como decimos en la presentación, y que además no son los cimientos de C#, sino que son los cimientos de prácticamente todos los lenguajes de programación. Descubriremos cómo declarar variables, cómo usar operadores aritméticos, cómo manipular los valores que incluimos en esas variables, cómo escribir métodos, cómo pasar argumentos a los métodos, cómo usar condicionales o declaraciones de selección tipo if y declaraciones de iteración o loops como puede ser while. Y por último, en esta primera parte del curso veremos cómo C# usa las excepciones para manejar los errores de modo sencillo y que nuestros programas no se queden nunca colgados o dejen al que los esté usando sin saber qué es lo que ha ocurrido. Es algo muy importante para darle una buena finalización a cualquier programa. Todos estos temas forman parte del core, del propio corazón de C# y como ya digo, de prácticamente la inmensa mayoría de los lenguajes de programación. Una vez que tengamos estos cimientos, estos sólidos fundamentos, ya podemos progresar a características más avanzadas. En este primer video tutorial, al tiempo que vamos a empezar a familiarizarnos con la interface, con el entorno de Visual Studio 2012, vamos a llevar a cabo también las siguientes actividades. Vamos a crear una aplicación de consola con C#. Vamos a explicar en detalle por qué es importante el uso de namespaces y por último vamos a crear una sencilla aplicación gráfica con C#. Lo primero que tendremos que hacer, por tanto, es instalar Visual Studio 2012. En esta página tienes las distintas versiones que presenta. Aquí tienes las de Visual Studio Express 2012, que es totalmente gratuita. Como ya decíamos antes, la mayor parte del curso puedes hacerla con Visual Studio Express 2012 para Windows Desktop, que te permitirá crear aplicaciones para Windows 7. Posteriormente, una parte del curso que vamos a dedicar a las nuevas funcionalidades que incluye Windows 8, habrá que hacerlo con esta otra versión de Visual Studio Express.
Yo durante el curso voy a utilizar Visual Studio Ultimate, pero recuerda, repito, que no es ni mucho menos imprescindible. Una vez instalado lo ejecutamos, no vamos a ponernos aquí a explicar cómo instalar algo en Windows, faltaría más. Y aquí tenemos la pantalla de acogida. Si es la primera vez que lo inicias, te preguntará cuál es el lenguaje de programación por defecto que quieres usar, aunque eso siempre puede cambiarse después. Yo en ese caso ya puse C Sharp, por eso ahora cuando puse en nuevo proyecto aquí aparece Visual C Sharp y todas las opciones que nos ofrece, pero en cualquier momento también aquí en otros lenguajes puedes hacer lo mismo con Visual Basic, con Visual C++, con JavaScript, Visual F Sharp, etcétera. Incluso una de las opciones muy interesantes que presenta Visual Studio 2012 es la posibilidad de crear aplicaciones que utilicen en distintas partes de la aplicación distintos lenguajes de programación. Aunque, en fin, esto es un tema para bastante más adelante. Veamos entonces desde cero cómo crear una nueva aplicación de consola, aunque ya nos valdría esto, pero bueno, simplemente para verlo completo, el sistema sería pulsar en File, pulsar en New y ahora aquí elegir New Project. Yo voy a usar la versión en inglés, la hay desde luego también en castellano ya disponible, pero en fin, no creo que tenga mucho sentido a estas alturas estar necesitando usar cuando hablamos de programación las versiones que tienen que estar en castellano, así que en inglés a mí me vale perfectamente y el curso lo voy a hacer con esta versión. Aquí podemos ver la caja de nuevo diálogo y aquí se listan todas las plantillas que podemos usar como un punto de inicio para construir una aplicación. Esto las van a aparecer categorizadas según los lenguajes que estemos utilizando. Estas, como vemos, son para Visual C, pero podríamos utilizarlo también para otros lenguajes, como dije hace un momento. Comprueba que aquí en esta lista desplegable esté marcado Net Framework 4.5 y ahora busca aquí, siempre comprueba que estés con Visual C Sharp, pulsa sobre consola aplicación. Y aquí, como vemos, podemos indicar dónde queremos que nos lo guarde. Por defecto crea dentro de nuestro nombre de usuario en documentos una carpeta llamada Visual Studio 2012 y dentro una llamada proyectos, que yo creo que es una ruta que está bien. Si prefieres otra, pues elígela aquí en Browse. Y ahora le vamos a dar un nombre a esta primera aplicación. No vamos a ir nada de originales y como lo que queremos hacer en este primer video tutorial es justo eso, pues vamos a llamarle Hola Mundo. Faltaría más, todo junto, Hola Mundo. Comprueba que esta caja de Create Directory for Solution está marcada y pulsamos OK, con lo cual ya Visual Studio va a crear el proyecto usando la plantilla de la aplicación de consola y mostrará el código de inicio para el proyecto. Vamos allá, pulsamos en OK y se lleva a cabo el proceso. Como vemos, aquí se nos abre el código por defecto y como en la mayoría de los programas de Windows tenemos arriba la barra de menús y la barra de herramientas que nos permite acceder a muchas de las funcionalidades que necesitamos utilizar. Esto podemos hacerlo tanto con el teclado como con teclas de acceso rápido, nada nuevo tampoco. El código y editor de texto es el que ocupa la parte principal de la pantalla y es donde se nos van a mostrar los contenidos, el código fuente de nuestra aplicación. He creado aquí al lado otro archivo simplemente para ver, como también es en la mayoría de los programas, cuando tenemos más de un archivo abierto, aquí arriba tenemos la pestaña y simplemente pasamos de uno a otro pulsando sobre ellas. También nada nuevo. Este lo creé simplemente para eso, voy a cerrarlo sin más. Y por defecto ya nos aparece también a la derecha el panel
del Solution Explorer, que es el que vemos aquí para los distintos paneles con los que cuenta Visual Studio. También, como siempre, desde el menú View podemos hacer que se muestren o que se oculte cualquiera de ellos. El Solution Explorer es el que muestra los nombres de todos los archivos asociados con el proyecto con el que estemos trabajando. También incluye otros ítems que ya automáticamente va creando Visual Studio. Podemos hacer doble clic sobre cualquier nombre de archivo que se encuentre en el Solution Explorer e inmediatamente será el que aparezca aquí en la pantalla principal y activado. Pero antes de nada vamos a pararnos un poco en analizar los archivos que nos ha creado Visual Studio una vez que nosotros le hemos dicho que creara un proyecto y del tipo que queríamos que fuera. Son los archivos que aquí podemos ver. El primero de ellos, como vemos, es el que llama Solution Hola Mundo 1 Project. Se trata del archivo Solution de alto nivel, de más alto nivel. Cada aplicación va a contener siempre un único archivo Solution como el que estamos viendo aquí y puede contener uno o más proyectos dentro de Visual Studio 2012. Si vamos con el explorador de Windows a el directorio donde se guarda nuestro proyecto, aquí lo tenemos en nombre de usuario, mis documentos, Visual Studio 2012 Projects, aquí tenemos Hola Mundo. Este archivo aparece con el nombre de Hola Mundo. Bueno, al pulsar tengo un ratón demasiado sensible y ya fue como si diera doble clic. Intento volver a abrírmelo, pero simplemente era para señalarlo. Este es el archivo Solution del que estamos abriendo y que tiene una extensión, como vemos, SLN. Varios proyectos puede incluir cada uno de estos solutions. Aunque no quiero empezar a tratar temas de cierta complejidad tan pronto, pero sí indicar, porque es probable que lo veas, que cuando se habla de C# en muchos sitios lo definen como un lenguaje de programación orientado a componentes, lo cual, de nuevo, a veces hay gente que ya se despista y se asusta, Dios mío, pero ya no es objetos, ahora es componentes. C# es un lenguaje orientado a objetos, pero sí que es cierto que, como estamos viendo aquí, permite un grado de integración posterior, incluso como dijimos, crear aplicaciones que usen más de un lenguaje. Entonces, en ese caso puede utilizar varias soluciones, varios componentes. A eso se refiere lo de lenguaje orientado a componentes, pero en cuanto a la sintaxis y en cuanto a la estructura, es un lenguaje orientado a objetos, tiene que estar claro, pero permite esa otra posibilidad, que es la integración de varios proyectos, incluso de lenguajes distintos, en una única solución final. Y eso se refiere cuando se habla de lenguaje orientado a componentes, muy simplificado desde luego, y en su momento, a lo largo del curso, hablaremos más de ello. El segundo de los archivos que aparece en nuestro proyecto es el archivo Hola Mundo. Es un archivo del proyecto C#. Cada archivo de proyecto referencia a uno o a más archivos que contienen el código fuente y otros artefactos necesarios para el proyecto, como pueden ser en su caso el uso de imágenes gráficas. Todo el código de programación en un proyecto único, en este caso sí, tiene que estar escrito en el mismo lenguaje de programación. En este caso, por lo tanto, es un proyecto C#. Si lo volvemos a ver en el explorador de Windows, lo tenemos dentro de la carpeta Hola Mundo, que es la que hace referencia a este proyecto, y aquí tenemos con la extensión holamundo.csproj. A continuación, dentro del proyecto Hola Mundo, recuerda que por encima está la solución y de momento tiene un proyecto. Dentro de este proyecto aparecen una serie de carpetas. La primera de las carpetas es la carpeta Properties, que es el directorio del proyecto Hola Mundo. Si lo expandimos, como acabo de hacer ahora, podemos ver que contiene un archivo llamado assemblyinfo.cs. Al
pulsar sobre él, como ves, estamos viendo la información en la ventana principal. Se trata de un archivo especial que podemos usar para añadir atributos específicos a un programa, como puede ser el nombre del autor, de la empresa, la fecha del programa, información sobre el copyright y demás, pudiéndose aumentar el número de atributos que aparece. A continuación tenemos una segunda carpeta, la carpeta referencias, la que aquí podemos ver, y que contiene las referencias a las librerías de código compilado que nuestra aplicación está usando. Cuando nuestro código C# es compilado, se convierte en una librería y se le da un único nombre. En el framework.net estas librerías son llamadas assemblies y los desarrolladores usan los assemblies como paquetes para reunir funcionalidades útiles que han escrito o que han conseguido de otros desarrolladores y que pueden utilizar como características dentro de sus propias aplicaciones. Al expandir la carpeta de referencias vemos que ya aparecen un conjunto de referencias por defecto que Visual Studio 2012 ya nos ha añadido en nuestro proyecto. Son las que proveen acceso a muchas de las características que se suelen usar prácticamente siempre con las aplicaciones basadas en el framework.net y que ya son provistas con Visual Studio 2012. A medida que vayamos avanzando en el curso iremos viendo más en detalle muchas de estas assemblies, ya que las tendremos que utilizar y analizar. A continuación tenemos un archivo, el archivo app.config, app.config, que es desde luego el archivo de configuración de la aplicación. Es opcional. Y puede haber, por lo tanto, aplicaciones en las cuales no aparezca, no es obligatorio. Aquí podemos especificar las configuraciones que nuestra aplicación use en tiempo de ejecución para modificar su comportamiento. Aquí se puede determinar, por ejemplo, la versión del framework.net que tiene que utilizar al ejecutarse la aplicación y también, desde luego, aprenderemos más sobre este archivo a lo largo del curso. Y a continuación tenemos el archivo program CS, que es un archivo fuente de C#, vete también familiarizándote con los iconos que aparecen al lado, y que es justo el código que se nos abrió por defecto cuando creamos el proyecto. El que veíamos aquí es el código de program.cs. Como vemos, ya automáticamente nos ha creado el esqueleto del archivo. Explicaremos también este código rápidamente y va a ser aquí donde vamos a tener que escribir el primer código para nuestra aplicación de consola. Como podemos ver, el archivo program.cs define una clase a la que llama program y dentro de ella contiene un método al que llama main. En C# todo el código ejecutable tiene que estar definido dentro de un método y a su vez todos los métodos tienen que pertenecer a una clase o a una struct, que suele traducirse en castellano por una estructura. Desde luego veremos mucho más en detalle tanto las clases como los structs. Ya digo, volviendo a una cantinela típica, que cuando hablamos de class o de structs, realmente no estamos hablando de palabras inglesas, estamos hablando de palabras C# en el lenguaje de C#. Por eso ahora cuando hablamos podemos decir clase, pero desde luego aquí cuando escribimos tenemos que poner class, igual que tenemos que poner struct y no estructura, desde luego. Este método main lo que hace es designar el punto de entrada del programa y es obligatorio que esté definido del modo que se especifica aquí en la clase, dentro de la clase program, y como vemos aparece como un método estático.
De no ser así, de no aparecer como método estático, el framework.net no va a poder reconocerlo como el punto de inicio de nuestra aplicación cuando se ejecute. Recuerda que todo esto que aquí pone es algo que nos ha creado automáticamente Visual Studio al indicarle lo que queríamos, no tuvimos que escribirlo. Lo digo porque me hacía gracia una especie de profundísimo análisis que apareció por las redes hace un tiempo y que sigue viendo gente que de nuevo lo repite y lo repite una vez y otra, en la cual compara cómo hay que iniciar un método en distintos lenguajes de programación y dan a entender que si hay que escribir, como en este caso, distintas cosas, pues que es mucho más complejo. En fin, si esto yo no sé, yo creo que no recuerdo la última vez que escribí a mano algo como esto ya se crea automáticamente, por tanto no veo yo dónde está la ventaja de que se pueda escribir esto solo con una única palabra. En fin, puede ser que ocupa un poco menos de código, pero no tiene ninguna otra ventaja más. Así que, por lo menos en mi caso, me parece de esos análisis que se caen por su propio peso y definen un poco a la gente que los apoya. Es mi opinión, desde luego. Pero más allá de esas superficialidades, para empezar, recuerda que aquí nos indica que el método va a ser estático. Veremos en su momento lo que son también más en detalle en el curso los métodos y luego también los métodos estáticos. Aquí como vemos también indica void, con esto indica que este método no tiene retorno, así que todo lo que aquí aparece tiene una causa. Es cierto que como el método main siempre va a tener estas características hasta el punto de que nos lo escribe automáticamente, pues es cierto que en lenguajes de siguientes generaciones pues vieron que tampoco era necesario que esto apareciera, pero ya digo que yo no sigo sin entender la importancia que tiene, incluso teniendo en cuenta que en otros lenguajes de programación, si quieres definir determinadas características de un método, en este ya digo que da igual porque siempre van a ser las mismas, pero por lo menos aquí cualquiera puede saber cuáles son. Esto es un método estático y que no tiene retorno. Es información que cuando lees el código la tienes aquí delante y la ves. Y importante también en este caso sí, porque de ello depende el funcionamiento. Recuerda que C# es un lenguaje de los que se llama case sensitive, que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que este método main tiene que ir con una M mayúscula, si no tampoco funcionaría. Pues una vez clara la estructura, ahora lo que vamos a hacer es escribir el primer código, que simplemente lo que va a hacer es mostrar decir hola mundo en la consola de la aplicación. Así que vamos a abrir un espacio entre las dos llaves y observa cómo ahora, a medida que vamos escribiendo la palabra IntelliSense, nos va mostrando las distintas opciones que podemos utilizar. Aquí, como vemos, vamos para empezar poner console. Se trata de una de las clases que ya se proveen en los Assembly Reference, las referencias de las que hablábamos antes. Esto lo que hace esta clase es proveernos con métodos para poder mostrar mensajes en la ventana de la consola y leer o escribir desde el teclado. Es justo lo que necesitamos ahora, entonces. Y una vez que hemos escrito el nombre de la clase, pues, escribimos un punto e inmediatamente IntelliSense, como vemos, nos muestra los métodos que vamos a poder aplicar a esa clase. Vamos a movernos, aquí aparecen métodos, aparecen propiedades, aparecen campos y vamos a buscar, están por orden alfabético y el que tenemos que utilizar es WriteLine. Así que lo buscamos, que por cierto es el último. Y a continuación, después de WriteLine, abrimos unos paréntesis. De nuevo nos aparece información. Vamos a cerrar los paréntesis y poner un punto y coma. Y ahora aquí entre paréntesis es donde queremos, donde tenemos que escribir lo que queremos que aparezca en la consola. En este caso vamos a poner hola mundo, como decíamos, entre comillas porque es un string. Hablamos un poco más de esto, pero seguro que ya lo tienes claro a qué nos referimos cuando hablamos de un string. Recuerda también cómo podemos añadir comentarios en el código.
sigue el sistema tradicional. Dentro de una línea podemos hacerlo con dos barras inclinadas. Y se puede utilizar también el sistema, lo veremos en más ocasiones, no hace falta ponerlo ahora, empezando con una barra inclinada, un asterisco y terminando con un asterisco barra inclinada. Y ya estamos preparados para construir y ejecutar nuestra primera aplicación de consola. Para hacerlo tenemos que ir al menú Build, aquí lo tenemos, y pulsar sobre Build Solution. Al momento se lleva a cabo la ejecución. En caso de que no se vea, desde aquí, desde View, pulsa en Output para que aparezca. Y aquí vemos cómo nos lo ha construido y aparece Hola Mundo como indicamos. Y podemos verlo en la consola pulsando en Debug y empezar sin debugging, estar without debugging. Y aquí vemos cómo nos aparece Hola Mundo y ya escrito debajo presiono la tecla para continuar, que lo hace automáticamente el propio programa. Si pulsamos en cualquier tecla, inmediatamente se cierra la consola. Recuerda utilizar para hacerlo estar without debugging, porque si lo hacemos con debugging se abre la consola, pero si no encuentra ningún error, inmediatamente se cierra cuando acaba de ejecutarlo. Ahora, de nuevo en el Solution Explorer, pulsa en el icono para que se muestren todos los archivos. Vemos cómo nos han aparecido dos nuevos directorios con el nombre de bin y obj. Directorios que también podemos ver en el explorador de Windows dentro de nuestro proyecto y que han sido construidos por la aplicación cuando la construimos, cuando llevamos a cabo el build hace un momento. Y que contienen la versión ejecutable del programa junto con algún otro archivo usado para construir y para depurar la aplicación. Vamos a expandir el directorio bin y observa cómo dentro aparece otro directorio llamado debug y aquí es donde tenemos los archivos que ha creado. El primero es un archivo llamado holamundo.exe, que es el programa compilado y es el archivo que se ejecuta cuando pulsamos en empezar sin debugging dentro del menú debug, como hicimos hace un momento. El resto de los archivos contienen información que es usada por Visual Studio 2012 cuando ejecutamos el programa en modo depuración. Pues abriendo de nuevo la consola que ejecuta nuestro sencillísimo primer programa, terminamos también este primer video tutorial. Sé que para gente que ya esté habituada a trabajar con otros lenguajes de programación, no digamos si lo es también con el Visual Studio, pues todo esto le va a parecer muy sencillo, pero desde luego quiero empezar el curso desde los cimientos, así está ya en el título, y así lo voy a hacer. Iremos ampliando y profundizando en los siguientes videotutoriales. Justo en el próximo seguiremos con lo que dije en un principio. Hablaremos bastante en detalle del porqué del uso del namespace, qué sentido tiene el uso de los namespaces en la creación de nuestros programas, y crearemos también el primer programa, pero ya con una interface gráfica. Pero eso será en el próximo video tutorial. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.